Antes de comenzar el video, cabe recalcar que este fue un video hecho hace aproximadamente 2 meses, antes del cambio de nombre del canal, cuando éramos Al Top Videos. Había quedado este top dividido en 2 partes y no quería dejar de subirlo. Espero que les guste y sin más que añadir, comencemos. Hoy continuamos con la segunda parte del top 10 de los encuentros cercanos del cuarto tipo. Ya vimos en la primera parte algunos casos extraordinarios. Ahora es el momento de profundizar aún más en estos eventos. Comencemos con el caso de Jorge Pucheta. El enigmático caso de Jorge Pucheta sacudió a General Pico, provincia de La Pampa, en Argentina, en marzo del 2006. Como cabo de la policía provincial, se encontraba patrullando una zona rural cuando avistó un misterioso resplandor rojo sobre un monte, que parecía fuego, pero que de repente desapareció. Al acercarse en su moto, se vio sorprendido por una intensa luz que lo dejó paralizado y cegado. Incapaz de moverse, solo pudo pedir ayuda con su dispositivo de comunicación. Me fui acercando hacia esa luz, a bordo de la moto, y de pronto no la vi más. Cuando voy a dar la vuelta, me encontré con una luz muy intensa que me enceguece, me paraliza y no me puedo mover. Sentí un cosquilleo en el cuerpo. Recuerdo que solo me respondían las manos, lo que me permitió pedir ayuda con el handy que tenía conmigo. Sin embargo, cuando sus colegas llegaron al lugar, solo encontraron sus pertenencias abandonadas, la moto, el arma y el celular. Pucheta, por su parte, había desaparecido. Al día siguiente fue encontrado a varios kilómetros de distancia, en estado de shock, en posición fetal y visiblemente perturbado. Según relató, durante su ausencia había sido llevado al interior de un ovni, donde unas misteriosas criaturas le mostraron una serie de imágenes de su vida, incluyendo momentos pasados y futuros, como el nacimiento de su hija, y detalles de su vida familiar que aún no había ocurrido. Esos seres me hicieron ver el nacimiento de mi hija y sus características de cómo es hoy, antes de que siquiera estuviera en pareja con la mujer que después se convirtió en madre de la nena. Este caso es increíble. ¿Qué secretos le revelaron esas criaturas a Sergio Pucheta? ¿Qué significado tiene su experiencia en el contexto del contacto extraterrestre? Estas son algunas de las preguntas que nos deja este caso conmovedor y fascinante. Continuamos con el caso de Próspera, en España. Todo ocurrió en 1947, cuando Próspera Muñoz había tenido apenas 8 años. Una nave extraterrestre hizo su aparición en Jumilla. La experiencia marcó un antes y un después en su vida. Recordando aquellos días, Próspera relata cómo sucedieron una serie de eventos que desafiaron toda explicación. Una luz brillante en el cielo, un extraño vehículo y un perro alterado. Todos estos episodios llevaron a un encuentro cara a cara con visitantes de otro mundo. Una mañana, un aparato blanco plateado se posó en el campo cercano, revelando una estructura en forma de disco con una cúpula transparente. De este disco emergieron 2 seres, vestidos con trajes blancos que contrastaban con el entorno rural, y tenían características físicas peculiares: dedos extraordinariamente largos, una cabeza voluminosa y ojos rasgados de proporciones inusuales. La comunicación con estos seres no se dio a través del habla convencional, sino mediante una conexión mental con Próspera, y también con su hermana. Estos visitantes le solicitaron un vaso de agua, el cual Próspera y su hermana le otorgaron. Al agarrar el vaso con sus dedos largos que lo envolvían completamente, simularon la acción de beber agua, pero no lo hicieron. Los visitantes afirmaron provenir de Venus, aunque no del Venus conocido por los habitantes de la Tierra. Además, se le confió a Próspera una misión trascendental: difundir su proyecto al mundo entero, aunque apenas era una niña en ese momento. Próspera sintió la carga de esa responsabilidad. Después de este encuentro inicial, los seres se retiraron. Sin embargo, esto no fue el final de su experiencia. Más tarde, en una reunión nocturna junto a una gran nave nodriza, Próspera se encontró nuevamente con estos seres, esta vez acompañada de otros individuos que parecían humanos pero con indumentarias inusuales. La nave nodriza, descrita como un chalet de 2 pisos con una cúpula abarrotada de actividad, proporcionó un escenario surrealista. Dentro de la nave, Próspera y su hermana fueron sometidas a un examen exhaustivo, durante el cual los seres tomaron muestras de su cuerpo con mucha precisión. La experiencia, aunque desconcertante, estuvo impregnada de un respeto y una disciplina que desafiaban la comprensión de Próspera. Posteriormente, los seres la devolvieron a su hogar con la advertencia de que vivirían años de amnesia selectiva, impidiéndoles recordar completamente su experiencia. A lo largo de los años, Próspera se ha enfrentado a la incredulidad y el escepticismo de otras personas, incluidos sus propios familiares. Aunque el propósito exacto de los visitantes extraterrestres sigue siendo un misterio, Próspera continúa cumpliendo su parte del trato al compartir su historia con el mundo. Su viaje ha sido tanto una búsqueda de comprensión personal como un intento de cumplir la misión que le fue confiada por aquellos seres extraterrestres. Continuamos con el caso Pastem. En mayo de 1997, Claudio Pastem fue de excursión hasta la cordillera de los Andes. Todo iba bien para él, hasta que aparecieron, según menciona, 2 esferas iluminando la laguna. Al ver el fenómeno,
fenómeno se acercó hasta sus únicos acompañantes, dos supuestos turistas alemanes, pero al contarles lo ocurrido, las esferas habrían cambiado de rumbo, sumergiéndose en la laguna e iluminándola por completo. Pero esto no terminaba ahí. De la laguna emergió una nave de la cual descenderían dos seres, llamados Sirenko y Tarsis, ambos de aspecto rubio y gran estatura. Ese es el momento en que partiría su supuesta aventura a recorrer otros mundos y civilizaciones, pero sin recordar esto último, hasta el momento de la regresión, gracias a un programa Omni de televisión que investigó a fondo el tema e incluso llevó a Pastén a realizarse esta misma regresión para saber la veracidad de sus dichos, ya que lamentablemente no tenía más que dos testigos alemanes que jamás se pudieron localizar. Los resultados de dicha regresión llevaron al psicólogo a escuchar de la boca de Claudio Pastén, en pleno estado de hipnosis, la narrativa de lo sucedido en las horas en las cuales fue abducido. En esas horas se pudo establecer comunicación con seres extraterrestres, con los cuales se pudo interactuar en tiempo presente, incluso cuando los hechos fueron ocurridos en tiempo pasado. Estos seres empezaron a hablar a través de Claudio Pastén, como un puente entre el psicólogo y ellos. Estos seres se presentaron a sí mismos como los ángeles del Génesis, de la creación, haciéndose llamar como uno de ellos Sirenko. Seres altos, rubios, que viven en grandes ciudades de cristal, capaces de sanar y de hablar en lenguas antiguas. Al parecer, estos seres estaban dispuestos a realizar un contacto extraterrestre abierto, no solamente con Claudio, sino con los demás integrantes del equipo de investigación. Analizando la regresión, lo que más se menciona es que no cuidamos nuestro planeta y que no tenemos fe, que no confiamos en la voluntad de Dios y que no actuamos tal como deberíamos actuar. Este caso es muy fascinante, nos revela los aspectos más espirituales de su experiencia de contacto y cómo cambió su vida a raíz de aquella impactante experiencia. Continuamos con el caso de Juan Pérez. Juan Pérez tenía apenas 12 años, un lejano 6 de 1978, tenía apenas 12 años. Cuando experimentó su primer encuentro cercano con seres de otro mundo. En ese entonces residía con su familia en una apartada granja situada a 7 kilómetros de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Argentina. Esa tarde su padre lo envió a buscar unos caballos, marcando así el inicio de una experiencia que cambiaría su vida para siempre. De repente, una luz intensa surgió de la nada, iluminando el campo a mi alrededor. Según sus relatos, Juan fue envuelto en una misteriosa niebla y avistó 3 objetos en el cielo, una visión que lo dejó atónito. Al regresar a su hogar y compartir su experiencia, su padre no le creyó. Decidido a investigar más, Juan regresó a la estancia La Victoria para cuidar de los animales, donde se encontró con una escena aún más sorprendente. Un ovni aterrizado en el campo. Sin vacilar, Juan se bajó de su caballo y lo ató a un escalón y subió a la nave. En su interior vio consolas de mando y a 2 seres que parecían ajenos a su presencia. Uno de estos seres era alto. Tenía un traje brillante y ajustado al cuerpo. Ocultaba sus manos con unos guantes que le llegaban a la altura del codo. De una máscara que cubría su cabeza salía un tubo. El otro ser, más pequeño y de apariencia robótica, se movía de un lado a otro y parecía estar en una mesa manipulando u operando carne de res. A medida que intentaba ingresar más profundamente en el objeto, se vio detenido por una barrera invisible, obligándolo a retroceder. Mientras se preparaba para partir, uno de los seres se acercó a él, dejándole una misteriosa marca en la mano, que persiste hasta el día de hoy. Pero la historia de Juan no terminó ahí. Desde aquel primer encuentro ha reportado múltiples experiencias adicionales, siendo la más reciente en la etapa de la pandemia global. Estos sucesos han convertido su caso en un fenómeno emblemático y altamente complejo dentro del mundo de la ufología. Tal es la relevancia de su historia que fue adaptada al cine en el aclamado documental Testigo de otro mundo, que captura la esencia de su experiencia. Una noche oscura de 1961, el matrimonio formado por Barney y Betty Hills vivió un suceso que marcaría la historia de la ufología. Mientras circulaban por una solitaria carretera, una luz brillante comenzó a seguir el movimiento de su automóvil, dejándolos perplejos. Acompañado de su perro, Delcy, observaron cómo esta misteriosa luz se mantuvo a su lado durante kilómetros, hasta que Barney decidió detener el vehículo para examinarla más de cerca. Tras detenerse, Barney y Betty observaron un objeto en forma de disco en el cielo, deslumbrando con luces multicolores. La presencia de este objeto marcó el inicio de un relato que cambiaría la percepción de la humanidad sobre la vida del cosmos. El matrimonio Hill afirmó haber sido secuestrado por seres de otro mundo aquella noche, sometidos a experimentos médicos a bordo de una nave extraterrestre. Este relato inicial se desentrañó gradualmente a través de meses de terapia de hipnosis, revelando detalles cada vez más escalofriantes. Bajo la hipnosis,
Los recuerdos de los Hill emergieron vívidamente. Barney describió a seres alienígenas con ojos enormes y piel grisácea, observándolo desde la nave, mientras que Betty recordaba la sensación de ser sometida a experimentos médicos por estas entidades. Sus recuerdos convergían en la experiencia de ser llevados a bordo de la nave, sometidos a procedimientos invasivos, marcando el inicio de un trauma. El proceso de recuperación de estos recuerdos no fue fácil para los Hill. Las sesiones de hipnosis desencadenaron pesadillas gráficas y una profunda ansiedad en ambos. Sin embargo, estos recuerdos proporcionaron pistas clave sobre el presunto origen de sus captores. Un mapa estelar dibujado por Betty bajo hipnosis, que indicaba el sistema estelar Zeta Reticuli, como la posible ubicación de la civilización alienígena responsable de su abducción. A pesar de su resistencia inicial a compartir su historia, los Hill finalmente se convirtieron en figuras públicas, desafiando el escepticismo y compartiendo valientemente su experiencia con el mundo. Este acto marcó el comienzo de una era de interés renovado en el fenómeno de las abducciones alienígenas y consolidó su lugar en la historia de la ufología. Este caso no solo representa un caso fascinante de encuentro cercano, sino que también es un testimonio del poder del ser humano para enfrentar lo desconocido y buscar respuestas, incluso cuando esas respuestas desafían nuestra comprensión del universo. Estos encuentros del cuarto tipo son eventos extraordinarios y al leerlos y escucharlos no dejan de sorprendernos. Si te gustó este video, te invito a darle me gusta y a suscribirte al canal. Me estarías ayudando a llegar a más amantes de los tops. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final, valoro mucho tu presencia y nos vemos en el próximo video. Un saludo.